Se considera que la violencia comenzó con el asesinato del político de carácter popular Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, candidato presidencial del Partido Liberal en noviembre de 1949. Su asesinato provocó disturbios en Bogotá que duraron 10 horas y mataron a unas 5.000 personas. Se estima que la violencia ha costado la vida de al menos 200.000 personas, además de una caótica migración forzosa de más de 2 millones de personas. Esto es muy significativo debido a que la población colombiana en aquel entonces consistía alrededor de 11 millones de habitantes. La violencia tuvo lugar entre las fuerzas paramilitares del Partido Conservador Colombiano y del Partido Liberal Colombiano, quienes se formaron como grupos armados de autodefensa y como militares de la guerrilla. Ambos, durante muchos periodos de tiempo en Colombia, se enfrentaron y lucharon contra las fuerzas paramilitares del Partido Comunista Colombiano. Existe una amplia cantidad de ciclos violentos en el siglo XX, pero la visión general tiende a presentar la fase que se presenta después de 1946 como la violencia en Colombia como tal. No obstante, este año no destaca las características diferenciadoras que acarreaba principalmente la hegemonía liberal, en donde el Partido Liberal se dividía en dos ramas: los lleristas, que eran los seguidores de Alberto Lleras Camargo, y el gaitanismo, que eran los seguidores de Jorge Eliezer Gaitán. Esta fragmentación interna dentro del Partido Liberal acarreó el regreso del poder presidencial por parte del Partido Conservador en 1946 en cabeza de Mariano Ospina Pérez. Muy bien, después de todo lo que nos cuenta nuestro compañero Luis Miguel, entramos a tocar un tema bastante difícil para lo que fue en específico la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia, un acontecimiento que se llama el Bogotazo. Pues fue a causa del asesinato del candidato de la presidencia Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Fue un momento de unas aproximadas 10 horas en el cual la ciudad entró en un completo caos, los vehículos de la época, que eran específicamente los tranvías y demás, incendiados, eh, una época, un momento de violencia total. Llamado Bogotazo, específico este día, el 9 de abril de 1948, es como se conoce de alguna otra manera el inicio de la violencia como tal en Colombia. Fue sobre el gobierno de Mariano Ospina Pérez, el cual, gracias a la muerte de este candidato Jorge Eliezer Gaitán, quedó como presidente en esas dichas elecciones. Y es donde se ve una de las veces en la cual se ve demasiado fuerte la violencia bipartidista en Colombia. Colombia, 9 de abril de 1948. Según los libros de historia, en esta fecha inicia la llamada época de la violencia. En Bogotá ha sido asesinado el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. Las calles son un caos, la multitud furiosa arremete contra locales comerciales y tiendas, saquean lo que encuentran e incendian tranvías, iglesias y edificios. Rápidamente, el centro de la capital se tiñe de sangre por el enfrentamiento entre la turba rabiosa, policías y militares. En los pueblos de Armero, Tolima y La Plata, Huila, la noticia transmitida por radio y difundida por altoparlantes genera aglomeraciones liberales enloquecidas. En Armero, la chusma liberal irrumpe en la casa cural, en búsqueda del sacerdote Pedro María Ramírez, quien reza al pie del sagrario. El padre de filiación conservadora no se inmuta y sigue en su labor divina, pero uno de los integrantes de la chusma arremete a asestarle un tiro con un revólver. No obstante, y gracias a las valientes intervenciones de la Madre Superiora, la turba es aplacada y el primer intento de homicidio contra el sacerdote es frustrado. Madrugada del 10 de abril de 1948, las calles de Armero se funden con el alcohol, la desesperación y la zozobra como vestigios de lo acontecido el día anterior. El padre Pedro María, oriundo de La Plata, es un sacerdote muy querido en el pueblo. Honesto, servicial, fiel a la iglesia y con una fuerte afición por el deporte y la música. Sus gafas circulares, muy al estilo del desaparecido cantante John Lennon, hacen juego con sus sotanas y demás ornamentos litúrgicos. Es temprano, el padre termina de dar la Santa Misa.
En el pueblo circulan mensajes de odio y se acatan órdenes dadas por los revolucionarios que se han tomado las radiofusoras de Bogotá. Los mensajes llegan desde la capital con odio, repulsión y rechazo por lo que había sucedido el día anterior. El caos y la muerte pronto abrazarán la plaza principal del pueblo. En la noche del 10 de abril, el odio, la venganza y la sensación de desquite son los sentimientos presentes en la chusma liberal, que alcoholizada y con sed de venganza arremete contra la casa cural en la búsqueda nuevamente del sacerdote, quien, entre angustia y miedo, ayuda a las religiosas en su huida por los tejados de las casas contiguas. Ya en la calle, varias personas gritan: «Entreguen al cura, solo lo queremos a él, de lo contrario se mueren todas». Es aquí donde el mártir entiende que su misión es la del sacrificio. «Huya, padre», dice una de las religiosas. «Yo no huyo, porque cuantas veces le consulto al amito lo que debo hacer, me dice que permanezca en él», contestó el padre. Después de pronunciar estas palabras, el sacerdote toma la última comunión y a su vez destruye lo que queda de los elementos sagrados, pues siente que la turba puede profanarlos. En su encuentro con los asesinos, entre empellones y empujones, es golpeado y azotado con machetes. Es conducido a la plaza de Armero. Allí es donde la voz de mando que impone dice: «No más planazos, denle por el filo». En cuestión de una milésima de segundo, el filo del machete arremete contra la carne del mártir. El machetazo es dirigido hacia su cabeza y el padre, bañado en sangre, cae de rodillas y expresa las mismas palabras de Cristo: «Padre, perdónales, todo por Cristo». Pero estas no fueron las únicas palabras que pronunció el mártir. En un acto final, él también dijo: «No quedará piedra sobre Armero», frase que por muchas personas es interpretada como una maldición lanzada sobre el pueblo. El cuerpo inerte del mártir cae boca abajo y después, para asegurarse que definitivamente esté muerto, le dan patadas por arriba y por los costados. Al final, deciden darle un golpe contundente en la cabeza. Si el video te gustó y quieres conocer el trasfondo místico de esta historia, te invitamos a que nos sigas en nuestra cuenta de TikTok que estará apareciendo en pantalla, en donde podrás enterarte por qué la historia del sacerdote Pedro María Ramírez está directa y supersticiosamente relacionada con la tragedia de Armero. Te esperamos allá, no te lo pierdas.